Dios se acordó entonces de Noé, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo, y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo, pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho, y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, a la espera de que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse, y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma, y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más, y volvió a soltar la paloma, pero esta vez, la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca, y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé: «Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado, y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, y que se multipliquen y llenen la tierra». Salieron, pues, del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: «Aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches». En leyendo la Biblia hoy nos toca el libro de Génesis capítulo 8, donde nos habla el título El fin del diluvio. En el primer verso nos habla: «Y Dios se acordó de Noé y los animales que estaban en el arca», y dice que empezó a soplar viento y el agua empezó a bajar. Ahí es donde nos introduce Moisés, el que escribió Génesis, y nos empieza a relatar el fin del diluvio, digamos, el fin, digamos, ya cuando ya había acontecido el diluvio, y lógicamente empieza a bajar, porque en sí la Biblia dice que se llenó toda la tierra. Quiero explicar algo acá, porque muchos usan ese texto: «Y se acordó Dios», y muchos lo usan, «y Dios olvida». Miren, nosotros tenemos que aprender que, así como la Biblia es de gran beneficio para los entendidos, también las personas que de cierta manera quieren ver lo malo dentro de la Biblia encuentran los textos o la fórmula de cómo ver los errores. Y no se asusten, porque para todo esto Dios lo ha permitido. Digamos, hay personas que están hablando lo correcto de la Biblia, y hay personas que están contradiciendo con su forma de describir ciertos puntos de Dios. Y todo es permitido mientras estemos en esta tierra, y mientras Dios lo permita, pues no hay problema. Pero quiero hablarle a aquellos que entendemos que estamos leyendo la Biblia de manera como hijos, que es la verdad, digamos, debería ser el primer principio de leer la Biblia. Digamos, un hijo que entiende que Dios es Padre, Creador, es Señor, entonces quiere agarrar la Biblia porque quiere aprender lo que la Biblia enseña,
para poder honrar a Dios como Padre y darle la honra que Él se merece. Entonces, cuando entendemos todo esto, entendemos que Dios destruyó aquel entonces de Noé por la maldad, por el pecado, por todo lo que... Entonces, esto nos da a nosotros una fórmula para entender por qué Dios está dispuesto a raer, a destruir el pecado. Digamos, nosotros tenemos que aprender que de cierta manera Dios nos deja a través del diluvio una enseñanza, que Él no le gusta el pecado. Tanto así que algo que tenemos que aprender acá es por ello que nosotros necesitamos aprender que como a Dios no le gusta el pecado, nosotros necesitamos someternos a los propósitos de Dios para que Él nos ayude a poder también entender por qué a Él no le gusta y por qué a nosotros tampoco nos debe gustar el pecado. Entonces, eso es algo que nos deja marcado y que de cierta manera, pues la Biblia enseña que Dios hizo esto y créanme, y va a seguir haciendo muchas otras cosas hasta llegar al punto de destruir el pecado. Entonces, para que no me destruya a mí, debo dejar de practicar el pecado y venir a la obediencia de Dios y poder así gozar de lo que Dios está ofreciendo a aquellos que resisten el pecado y que de cierta manera quieren ser salvos por Él y vivir con Él una eternidad. Eso es lo que aprendemos en el verso 1. En el verso 2 hay algo llamativo, porque dice, y se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo y dejó de llover. Eso es lo que nos da. Quiere decir que hay fuentes del mar, como que dice, hay un lugar donde brota agua y llena el mar. Hay algo que me dice a mí que hace que haya el agua necesaria en el mar. Digamos, no puede haber más ni menos, porque me está hablando que en el diluvio hubieron más, pero porque hubo algo que alimentó el más. Hoy en día esas fuentes están cerradas y también dice, y las compuertas del cielo. Quiere decir que en el cielo hay compuertas que para ese día fueron abiertas y ahora están cerradas. Eso es lo que me está dando una idea. Lo que estoy tratando de decir es que ahora entiendo por qué hubo demasiada agua en la tierra. Digamos, no solo fue lluvia. Lógicamente las compuertas del cielo bajaron en forma de lluvia. Pero no solo fue eso. También el mar ayudó a llenar la tierra. Entonces necesitamos comprender todo eso porque esto definitivamente es una obra de Dios para destruir el pecado y todos aquellos que practicaban el pecado. Entonces, de todo esto Dios tenía el control y Él sabía qué podía hacer y qué no podía hacer, pero me da una idea de qué es, cómo está esto del diseño del mar y cómo está esto del diseño del cielo. En el verso 3 entendemos de que las aguas bajaron poco a poco, tanto así que pasaron 150 días. Digamos, no fue un día, no fue una noche, llovieron 40 días y 40 noches. Ahora me dice que 150 días habían pasado y el agua fue bajando poco a poco, no fue de una vez rápido, digamos. Todo fue poco a poco, como que dice, el proceso en el cual Dios destruyó y el proceso del inicio o el proceso que llevó para que ellos volvieran a la vida que estaban acostumbrados, lógicamente tuvo un proceso, y lo hablo como proceso porque fue el tiempo involucrado, que de cierta manera ellos tuvieron que tener fe, esperar y de cierta manera confiar plenamente en Dios. En el verso 4 nos relata más o menos que a los 17 días del mes séptimo, dice que la barca se detuvo en un lugar que lógicamente en aquel entonces Israel conocía, que se llamaba Ararat. Lógicamente hoy en día nosotros nos hablan, por ejemplo, de un volcán acá de donde nosotros vivimos, sabemos más o menos, pero Israel en aquel entonces captó a qué lugar se refería, y lo hago de esta manera porque
lo llamativo acá es que el arca entonces no estuvo, bueno, posiblemente bajó la tierra, pero de cierta manera en un lugar allá por Israel se fue a detener. Llamativo eso, pero bueno, entendemos más o menos lo que estoy tratando de decir es imaginarme cómo fue esto que me está relatando el verso 4, que nos está dando a entender todo el tiempo que, o cómo, o dónde se detuvo el arca en aquel entonces. En el verso 5 nos habla de que el agua fue bajando poco a poco, ya nos está dando más o menos una fecha del día del mes 10, ya se podían ver, dice, las partes más altas de los montes. Ellos empezaron a ver las partes más altas, como que dice la parte máxima de cada monte, de cada lugar de aquel entonces. Es lo que Moisés está percibiendo en la revelación que Dios le está dando, y lógicamente pues cuando ya la tuvo definida pues empezó a escribir. En esta parte relata qué es lo que veía Noé y toda su familia, que fue lo primero que vieron, para que veamos tomando una idea de cómo iba bajando el agua, porque si nos habla, no me acuerdo exactamente la suma de codos de los montes más altos, que aún así subió el agua, que sí que el agua realmente llegó a una altura bastante extensa, podríamos decir, que de cierta manera, para que tengamos una idea, que realmente casi toda la tierra fue inundada y no había una parte seca, que fue la idea que compartí la vez pasada que debíamos de tener. En el verso 6 y 7 nos habla de que después de 40 días, dice que Noé abrió la ventana, después de la fecha indicada, otros 40 días, Noé abrió la puerta, una ventana indicada, del arca, y soltó un cuervo, el cual volaba de un lado a otro, esperando la tierra esperando que la tierra se secara. Digamos, no había tierra seca, digamos, sí se veían las partes más altas de las montañas, pero solo, como que dice, de cierta manera, allá están, ¿verdad? Pero no se había bajado, entonces el cuervo no encontró tierra donde él podía llegar y bajar, no la encontró. Aún 40 días después de lo que leímos anteriormente, que las aguas iban bajando poco a poco. En el verso 8 y 9 nos habla en esta parte de que Noé, después de haber soltado el cuervo, ahora decide soltar una paloma, la cual también estuvo de un lado a otro y no halló lugar para descansar, sino regresó al arca. Y Noé, al darse cuenta de que regresaba, la volvió a tomar y la ingresa al arca. Eso significa que ya de ciertos días ya Noé estaba probando para ver cómo estaba el asunto afuera, pero al parecer para ese tiempo aún no había parte seca, y eso nos va a dar una idea que realmente, digamos, desde que empezó el verso está hablando de que, el capítulo está hablando que poco a poco el agua fue descendiendo. En el verso 10 nos habla que después de que Noé haya esperado más o menos 7 días, dice, vuelve a soltar una paloma. En el verso 11 nos dice que ya la paloma suelta, y ya más o menos al atardecer, casi al anochecer, nos está dando que la paloma regresa con una rama de olivo en el pico, y eso le da la seña a Noé de que la tierra estaba seca, como que dice. Entonces la paloma tuvo mucho tiempo, casi todo el día afuera, podríamos decirlo, y regresa ya con una hoja de olivo en el pico, dando a conocer que la tierra ya estaba seca. En el verso 12 entendemos de que Noé definitivamente era bien precavido, porque vuelve, digamos, de haber visto eso, que la tierra ya estaba seca, esperó otros 7 días, dice, y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó, porque definitivamente la tierra estaba totalmente seca y no había razón para que la paloma regresara. En el verso 13 entendemos que Noé tenía ya 600 años cuando esto aconteció. Nos está dando la edad más o menos de Noé para que entendamos más o menos qué edad tenía él al darse cuenta que la tierra definitivamente ya estaba seca.
Pero dice que volvió a esperar más o menos 27 días desde ese día, durante ese mes. Y dice que para que la tierra estuviera totalmente seca, digamos, él estaba como que asegurando. Por eso decía, Noé siendo precavido y tratando de llevar las cosas como realmente son. Y todo el tiempo que ellos tuvieron que esperar, realmente es admirable. Yo no sé cuánto nosotros a veces nos toca que esperar. Algunos somos un poquito desesperados porque no queremos esperar, pero tenemos que entender que realmente a veces esperar es muy bueno, sabiendo de que Dios de cierta manera quiere que nosotros también aprendamos a ser precavidos, y eso aprendemos en esa parte. En el verso 15 entendemos algo tan esencial que es importante comprender, porque dice, entonces Dios le dijo a Noé. Es probable que algunos digan, muy precavido Noé, estaba exagerando, pero realmente ahora entiendo por qué Noé no salía y por qué hacía lo que estaba haciendo. Pero realmente él estaba esperando la palabra de Dios, la orden de Dios, y en el verso 15 nos relata que ahora recibe la orden de Dios y le dice que salga del arca y que realmente salga su esposa, sus hijos, y les habla sobre los animales que salgan todos, y ahí definitivamente Dios le da la bendición, porque le dice llenen la tierra, como que dice multiplíquense. Hemos entendido que la bendición es la potestad o la autoridad que Dios da de multiplicarnos, las cosas que Dios nos ha dado, o el trabajo o los beneficios se multiplican. Esa es la bendición de Dios. Entonces en esta parte lo vemos de esta manera, porque realmente lo que Dios quiere es que dan la nueva oportunidad, la nueva formación de personas que de ciertamente venían de hacer lo bueno, de obedecer a Dios, para que realmente eso ayudara a llenar la tierra de personas que estaban conectadas con Dios y tuvieran un nuevo objetivo de honrar a Dios con esta nueva oportunidad a los que de cierta manera habían escapado del diluvio. Verso 18 y 19 dice, entonces Noé y su esposa, sus hijos y nuera salieron del arca, y que vienen ellos, y dice también, y salieron todos los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran y todos los que vuelan. Digamos, definitivamente acá nos está diciendo cómo ellos empiezan a salir, cómo ellos empiezan a obedecer lo que Dios dice, y determinados salen a lo que Dios realmente les había dicho, o entender realmente la oportunidad que se les está dando, y que ahora pues ellos necesitaban ejercer, que Dios esperaba eso de ellos y que ellos lo pudieran hacer. Verso 21 encontramos algo inquietable. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que sintió el olor que subió como el holocausto que era, con un olor tan agradable, dice que dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por la culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a los animales como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra, habrá cosecha, habrá calor, habrá frío, habrá viento, habrá verano, y habrá días y habrá noches. Que hasta hoy esto es una realidad, esto se ha cumplido. Y créanme, entender todo esto nos lleva a cierto punto cuando de cierta manera, yo me acuerdo por ejemplo en mí, y ahora yo me doy cuenta de algo, digo, Señor, definitivamente tú para algo me hiciste. Por ejemplo, cuando nos hablaban y nos enseñaban en la escuela que veníamos del mono y que habíamos evolucionado, y que todas esas cosas que nos enseñan a uno, yo me quedaba así como que, ¿será cierto? No sé, por naturaleza, créame, nadie, yo no sé si algún niño lo hizo. Digamos, la mayoría de niños nos cuentan y todo lo creemos cuando somos niños, pero de cierta manera yo me acuerdo que yo cuestionaba, en mí había una duda, ¿será que venimos del mono? Pero ¿cómo es eso que el mono hoy en día sigue siendo mono? Y cierta parte de nosotros dejó de ser monos y ahora son personas. Algo así, digamos, dentro de mí. ¿Cómo pasa eso? Como que hay monos y hay personas, pero ¿por qué los monos no se siguen volviendo personas?
cosas así. Realmente son cosas que yo no las podría explicar, pero esto cuando yo lo leo y me doy cuenta, y cuando lo empecé a leer me recordé y todo eso, había muchas cosas que definitivamente Dios en su misericordia ya estaban plasmadas en mi corazón, no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Así que espero que eso también te haya ayudado en ciertas cosas que aclaran nuestra mente respecto a la existencia de Dios y cómo Dios hasta aquí ha tenido el control, y hasta aquí nos damos cuenta que disfrutamos del día y la noche y de todo lo que Dios dijo, y hasta aquí se ha estado cumpliendo la palabra de Dios.